Pero dedícanse ustedes al hermano de la señora Ayuso, que sí que se dedica a ir por los hospitales a sugerir a las unidades de contratación a qué empresa hay que contratar. Y además, señora diputada, vamos a parar el tiempo. Es que señora denunciar las mascarillas. Señora López no está en el uso de la palabra. Me temo que estoy hablando yo. Le voy a decir lo siguiente. Sí. Está haciendo usted alusión directa a un familiar de un diputado de la Asamblea. Lo está haciendo, además, no con palabras amables ni con palabras neutras. Lo está haciendo con palabras muy graves. No se me ocurre nada más en contra de lo que son las reglas de la cortesía parlamentaria. Y usted, como diputada, y todos los diputados, y estoy en el uso de la palabra, tenemos el deber, porque así lo mandata el reglamento, de mantener y adecuar nuestra conducta a las reglas de la cortesía parlamentaria. Y usted en este momento no lo ha hecho, señora López, como usted conoce y sabe bien. Le llamo al orden, señora diputada, y le pido, por favor, no solo que no insista en una acusación de tal calibre, sino que además retire esa afirmación. Y la digo yo, señora Lozano. Señora Lozano, primera llamada al orden. Deben guardar el orden en el hemiciclo. Señora Lozano, primera llamada al orden. Señora López, a pesar de la interrupción, yo creo que usted me ha entendido bien. No la he entendido lo último. No lo he oído lo último. Le digo, le he llamado al orden en primer lugar. Le he dicho, señora López, que está usted muy distanciada de lo que debe ser el deber. Señorías, estoy en el uso de la palabra, por favor. Llamada al orden, señora López, le pido que no insista, por favor, en esta actitud y que además retire las palabras que han dicho exactamente y concretamente respecto al comportamiento del hermano o de un familiar de un diputado de este hemiciclo. Presidenta, no lo voy a retirar. Y me gustaría que la misma actitud que tiene usted aquí hoy la tuviera usted todos los días con la presidenta del Gobierno. Segunda llamada al orden. Señora López. Que nos atiene. Señora López. Y que no para. Vuelve a no estar en el uso de la palabra. No es usted Señora López, vuelve a no estar en el uso de la palabra. Señora López, tercera llamada al orden y usted sabe lo que supone. Señora López, por favor, abandone la tribuna. Abandone la tribuna. Tercera llamada al orden, usted sabe que supone también la expulsión del hemiciclo. Señorías, no voy a consentir ninguna alusión a ningún familiar de ningún diputado de esta Cámara. Artículo 25 del reglamento. Tienen ustedes, todos ustedes, el deber de adecuar su conducta al reglamento de esta Asamblea. Le he dado la oportunidad, señora López. Le he dado la oportunidad, señora López, de que adecuara su conducta al reglamento. No lo ha querido hacer. En 3 oportunidades, señoría, le he dado para que adecúe, como digo, y haga usted, señoría, lo que sabe bien, porque hasta ahora ha sido usted una diputada responsable y lleva tiempo en esta Cámara. Recoja, por favor, lo que tenga que recoger y abandone el hemiciclo. Señoría, no está en el uso de la palabra. Señoría, abandone el hemiciclo. Señoría, abandone el hemiciclo. Vuelve usted, señoría. Señoría, tiene usted la obligación, como todos los diputados también, de mantener el respeto y la buena marcha de esta sesión plenaria y no lo está haciendo desde hace 5 minutos largos. Señoría, por favor, no me haga tomar más decisiones, señoría. Señoría, por favor, le estoy diciendo, le he dado oportunidad, deje por favor de interrumpir la sesión plenaria. Señoría, está usted alterando la buena marcha de este pleno. Deje, señoría, de gritar, por favor. Señoría, deje de decir a la presidenta si miente o deje de mentir y deja de acumular razones
para que a usted, como le he dicho, abandone, señoría, el hemiciclo. Señoría, por favor, abandone el hemiciclo. Señora portavoz, señora López, abandone el hemiciclo, por favor. Usted conoce el reglamento, ¿verdad? También el régimen disciplinario. Haré con el régimen disciplinario lo que el reglamento me mandata. Y le doy la última oportunidad, señora López, por favor, de hacer lo debido. Los servicios de la Cámara, por favor, acompañen a la señora López porque ha de abandonar el hemiciclo. Señora López, por favor, le acompañan los servicios de la Cámara. Y cuando usted proceda, yo daré las palabras que considere cuando me las pidan. Señora Lozano, no está en el uso de la palabra. Señora Lozano, segunda llamada al orden. Señora Lozano, por favor. Abandone el hemiciclo quien quiera abandonarlo. Lo importante es que lo haga la señora López como le mandata el reglamento. Continuamos, señorías. A continuación, el turno de la palabra lo tiene el Grupo Parlamentario Más Madrid. Por un tiempo máximo de 10 minutos, el señor Oliver. Señor Oliver. Señor Oliver, ¿está en el uso de la palabra? Señora presidenta, yo creo que después del bochornoso episodio que acabamos de vivir, lo único que cabe es mandar mi solidaridad a la portavoz del Partido Socialista y abandonar, con la poca dignidad que le queda a esta Cámara, el atril para que ustedes se queden como lo que son. Muchas gracias. A continuación, señorías, tiene la palabra el Grupo Parlamentario Popular y en su nombre el señor Muñoz Abrines, por un tiempo máximo de 10 minutos. Gracias. Decía el portavoz del Grupo Más Madrid que lo que se había vivido aquí era un bochornoso espectáculo. Y tiene absolutamente toda la razón. Porque ¿saben ustedes algo que no haré yo ni hará nadie de este grupo parlamentario? Es utilizar y aprovechar esta tribuna para difamar, para acusar, para denigrar a personas amparándose en la inmunidad parlamentaria. Eso sí que es bochornoso. Bochornoso y cobarde. Muy cobarde, señorías. Y miren,
Yo hay muchas veces en las que no comparto, me ha pasado a lo largo de mi trayectoria, las decisiones de los miembros de la mesa o de la presidencia, pero hay algo que tengo muy claro. Siempre acataré lo que se decida por los órganos legítimamente elegidos. Y cuando, señorías, alguien como la portavoz del Grupo Socialista ha estado dando vueltas y vueltas y vueltas en su intervención, sin saber hasta dónde quería llegar. Bueno, sí, para saber dónde quería llegar, que era simplemente terminar haciendo una referencia al hermano de la presidenta, es una auténtica vergüenza. Si tiene alguna prueba, señorías, respecto a la veracidad de lo que ha dicho, ya está perdiendo el tiempo para acudir inmediatamente a un juzgado y presentar la correspondiente denuncia. ¿Saben lo que ocurre? Que el hermano de la presidenta no podrá presentarle una querella por calumnias a esta diputada, porque está amparada por la inmunidad parlamentaria. Esa es la vergüenza y ese es el bochorno de lo que hemos visto aquí, señorías. Pero fíjese, a mí lo que haga la izquierda de esta Cámara ya no nos sorprende, lo hemos visto a lo largo de muchos años, especialmente a lo largo del último año y medio de pandemia, donde hemos visto lo más miserable de la conducta política. Pero, señorías, que Vox abandone el hemiciclo es francamente sorprendente. Es decir, Vox, que decía la señora Monasterio al inicio de esta sesión que ella nunca se pondría a apoyar ni del lado de la izquierda, se ha ido precisamente para amparar que una diputada de la izquierda, acogiéndose a su inmunidad parlamentaria, puede hacer acusaciones gravísimas contra un familiar de la presidenta. Menos mal, señorías, que nunca se iban a poner de acuerdo con la izquierda. Y además sorprenden, señorías, qué fina tienen la piel los diputados de la izquierda y cómo reaccionan de manera diferente los diputados del Grupo Parlamentario Vox. ¿Se acuerdan lo que ocurrió no hace mucho en el Congreso de los Diputados? La presidenta, la señora Batet, expulsó a un miembro del Grupo Parlamentario Vox, si no recuerdo mal, porque había llamado teóricamente bruja a otra diputada. Y se le expulsó de la Cámara. Y tuvieron que acatar, ¿no? Tuvieron que acatar. Y salió del Pleno esa persona. ¿Por qué aquí no hacen lo mismo? Cuando lo que se ha hecho es una acusación bastante más grave y mucho más desconsiderada que llamar bruja a una persona. Qué doble vara de medir, señorías. Qué pena, qué vergüenza. Pero miren, a la señora Cuartero, que no está incomprensiblemente y que tenía tanto interés en hacer ciertas preguntas, a mí me gustaría que también contestase ella alguna. Porque claro, ¿qué interés tiene tan específico en que se preguntase a Iberia? ¿No hay otras compañías concretas que también podían haber prestado ese servicio? Y sobre todo, es que esa no es la pregunta, tampoco era la respuesta. Es que lo que teníamos que haber hecho y lo que teníamos que preguntarnos es por qué, por ejemplo, el Gobierno de la Nación no puso a disposición de las comunidades autónomas la flota, por ejemplo, del ala 31 de la Fuerza Aérea Española para ir a China y traer ese material y no dejar abandonados a las comunidades autónomas para buscarse los vuelos que podían para traer el material. Esa es la pregunta, señora Cuartero. No si se preguntó a Iberia o no se preguntó. Y por lo tanto, señorías, yo creo que ha quedado perfectamente claro. Como he dicho al principio de mi intervención, este era un debate que era absurdo y que parecía que no tenía mucho sentido que lo hiciese Vox, porque hemos dicho que lo único que iba a hacer era precisamente favorecer a esa estrategia de desconsideración, de acoso y derribo que la izquierda lleva haciendo mucho tiempo al Gobierno de la Comunidad de Madrid y especialmente a Isabel Díaz Ayuso. Vox ha sido cómplice en este momento de esa estrategia. Es absurdo. Espero, señorías, que en ese terreno se hayan dado cuenta que a la izquierda lo único que le interesaba era relato, relato y relato. Ya lo han sido, se han puesto del lado de la izquierda. Esperemos, señorías, que la próxima semana, que tenemos un debate muy interesante sobre esta misma cuestión, veremos qué vota Vox, si se apoya una vez más y favorece a la izquierda o defiende los intereses de los madrileños que votaron mayoritariamente el pasado 4 de mayo a Isabel Díaz Ayuso. Muchas gracias.
Gracias, señor Muñoz Abrines. Terminado el debate, se abre el plazo para que los grupos parlamentarios... ¡Ay, perdón! Es cierto, el señor consejero tiene la palabra para dar contestación a las sucesivas intervenciones por un tiempo máximo de 10 minutos. Gracias, señora presidenta. Agradezco muy especialmente al Grupo Parlamentario Popular, a su portavoz, al portavoz en este debate y a todos sus componentes haber manifestado que existe dignidad en esta Cámara y que existe una manera de ser parlamentario que no consiste en forzar las cosas hasta conseguir a ver si así salgo en la tele. Después de 2 horas de divagaciones, después de 2 horas de insinuaciones, nada concreto, que no saben si está publicado lo que ellos mismos dicen que está publicado, nada preciso, nada, salvo difamación. Y al final, después de 2 horas, forzaron lo que buscaban. Probablemente era lo que tenían planeado desde el principio. No sé si todos de común acuerdo o se bastan solos para eso los del Partido Socialista, pero a los demás les vale igual. Un alboroto, algo que les sirviera para salir en televisión, para salir en redes sociales y para poder ahora decir que son unos héroes de la nada, porque son héroes de la nada. Que han forzado las cosas hasta que la presidenta ha ejercido su responsabilidad. Porque como no tienen nada de lo que hablar con respecto a la contratación de emergencia, y lo hemos visto, al menos que se hable de ellos, por lo menos. No tienen nada de lo que hablar. Hemos visto la primera parte del último turno, hemos oscilado entre la que estaba hablando sobre el proteccionismo comercial y cómo es muchísimo mejor comprar a las empresas de aquí y no a las de allá, y ya la que no sabía en realidad qué contratos ella misma había bajado del portal de contratación. Lo que no tienen es derecho a difamar, ni tienen derecho a simular, como deben de estar haciendo en este momento hablando con la prensa, que han hecho un trabajo que no han hecho. Y los madrileños lo tienen que saber, es que no han hecho su trabajo, lo han hecho mal, porque no tienen nada de lo que hablar hoy, después de 2 horas y media tratando sobre una contratación de emergencia, de la que podemos sentirnos absoluta y radicalmente orgullosos. Y también digo una cosa más. Lo malo de cuando uno se va del Parlamento es que luego es súper complicado explicar por qué vuelve. Y lo van a tener que explicar. Y como la única razón era que querían que saliera su cara en alguna imagen, pues ahora lo van a tener mucho más complicado, porque tendrán que volver al Parlamento. Y terminamos este debate en el que hemos hablado de 5.200 contratos de emergencia, publicados todos ellos, traídos hoy de nuevo a la Cámara, que han permitido a la Comunidad de Madrid atender la primera ola cuando el Gobierno negaba primero que existiera pandemia, cuando decía que no hacía falta material de protección, cuando luego decía que él suministraba el material de protección y no suministraba nada. Trajimos material de protección, compramos respiradores, hicimos IFEMA, hicimos luego el Hospital Zendal, compramos test, millones de test, compramos mascarillas, distribuimos mascarillas a la población, pusimos los colegios y los institutos, lo mismo que las universidades, primero en capacidad de dar clase online cuando nunca lo habían hecho, segundo, de dar clase presencial sin que hubiera un contagio generalizado a través de los centros de enseñanza. Atendimos a las residencias de ancianos, a los centros de discapacitados, a todos los centros de servicios sociales. Vacunamos a toda la población. Y todo eso gracias a que utilizamos la figura que legalmente existe para ello, que es la contratación de emergencia. Y Madrid abierto, y Madrid funcionando, y Madrid generando empleo, y Madrid contrapesando la catástrofe generada por un gobierno de la nación. Todo eso, evidentemente, era más de lo que la izquierda podía soportar. Ellos lo que nos querían era sometidos, nos querían encerrados en casa, nos querían sin trabajo, nos querían con subsidio y nos querían metidos en casa con la televisión encendida, escuchando sin parar a Pedro Sánchez horas y horas. Gracias.